Con los muy buenos días a todos esos amables seguidores de este espacio llamado Venezuela, un país para querer. Hoy estamos celebrando una fecha importantísima en la evolución histórica de esta belleza de país, territorio que Dios nos concedió y nuestros libertadores nos legaron junto al sacrificio de toda la sociedad en aquella época que luchó por nuestra soberanía, nuestra autonomía, nuestra independencia, que de manera permanente hemos venido luchando a través de la historia hasta el presente y estamos obligados todos los auténticos venezolanos a seguir esa trayectoria de vida, la defensa de la patria. Es impresionante que el título del programa de hoy, llamado El poder del diálogo, tenga una vigencia, ese elemento del diálogo, del entendimiento, históricamente comprobado, jamás ha cesado de tener importancia el diálogo, haciendo referencia histórica también a la fraternidad de los Estados americanos. Figura Panamá en el nombre de la historia de América también. Fue un congreso de Panamá que fue convocado por el Libertador con una misión determinada, con una misión determinante, pues se trataba de cohesionar a todas esas naciones, a todos esos territorios que habían sido independizados gracias a la gesta heroica de las batallas que se presentaron en todos lados con esa finalidad, la libertad de este territorio americano. Tras 300 años de haber pertenecido estos territorios a la explotación permanente y directa y cotidiana de Europa, logramos la libertad. Y todo eso fue basado en una ideología. Entonces el diálogo, la ideología y las identidades, uno analiza ese tipo de elementos y se da cuenta de que jamás han dejado de estar presentes estos conceptos en la evolución de las sociedades y de las naciones, desde las más remotas épocas en el pasado hasta el presente. Y obviamente seguirán estando presentes esos elementos de identidad, de las ideologías y la del diálogo, permanentemente existiendo en todas las sociedades mundiales. No fue algo traído a capricho, lo que propuso nuestro libertador Simón Bolívar, sino fue una necesidad real, pues a un lustro después de la batalla de Carabobo, todavía estaba interesada Europa en reconquistar estos territorios. Eso se llamó la Santa Alianza. En ese momento dado, todos los poderes que tenía Europa en ese momento se estaban cohesionando para retomar aquellos territorios que habían perdido tras la gesta de emancipación e independencia de América. Ahí se ve la inquietud enorme que el Libertador tuvo toda la vida por mantener la obra de la libertad que llevó a cabo a todas las naciones conocidas históricamente, que habíamos quedado diezmadas, me incluyo como venezolano, porque sin duda alguna todos estuvimos presentes en nuestros antepasados en esa fecha. Y en Venezuela específicamente había una población estimada cerca de unas 700.000 personas y fallecieron más de la mitad de ese contingente de sociedad que existía en Venezuela, en este territorio, en ese momento dado. Entonces ustedes se darán cuenta, estimados seguidores, del enorme sacrificio que costó llegar a tener lo que hoy llamamos la República Bolivariana de Venezuela. Es impresionante. Y me permito sugerir, porque pienso que como venezolanos todos estamos obligados a conocer nuestra historia, una publicación llamada el Diccionario de Historia de Venezuela. Ahí hay unas informaciones de carácter vital que todo venezolano debe conocer
y de transmitir de generación en generación para mantener el sentido de pertenencia en este territorio a lo largo de toda la existencia de la humanidad. En ese diccionario, cuyas fuentes primarias a la vez son sacadas de donde yo he llevado investigaciones a cabo, como investigador registrado en la Academia Nacional de la Historia, al igual que en el Archivo General de la Nación. Y ahí las fuentes primarias de donde sacan estos resúmenes en el Diccionario de Historia de Venezuela. Entonces es una lectura apasionante cuando uno la toma, la percibe y la vive como venezolano. Y ahí se ratifica la identidad con nosotros, con nuestros símbolos patrios, y la importancia que ello tiene para saber todo lo que nos costó a nosotros llegar a tener esta propiedad de por vida para la evolución individual y colectiva de toda la sociedad venezolana. Inclusive el Congreso de Panamá no fue al azar elegido ese punto para llevar a cabo el Congreso Anfictiónico, porque inclusive hay una estrofa en nuestro himno nacional que dice: la América toda aparece en nación y alega perfectamente al territorio de Centroamérica, que estamos ligados, Norteamérica y Centroamérica. La América toda existe en nación, pues. Es decir, y ese elemento clave, centro geográfico, es Panamá. Entonces la infeccionía, los compañeros del programa anterior a este, Simbarón Radio, el compañero León Olivier y que el compañero... ¿Perdón? Manrique, sí, estaba buscando el primer nombre, el amigo Manrique. Tuvieron un programa dedicado a ellos, el cual sugiero enormemente que también se ha escuchado en algún momento que tenga la posibilidad. Ya tienen ustedes de mi parte esa breve referencia que he dado, de dónde proceden estas informaciones, la recomendación del estudio del Diccionario de la Historia, y brevemente menciono el significado de la anfictionía. Esa fue una propuesta de la antigua Grecia, donde se reunían todas las ciudades que existían en esa parte del Mediterráneo, con una finalidad: discutir cuestiones de interés general para todas las poblaciones que habitaban en esos territorios. Ellos tenían inclusive sus anfiteatros donde se reunían y ahí discutían los temas de interés social. No solamente participaba la directiva de esas sociedades en ese momento dado, sino que participaba inclusive la población entera, porque todos tenían voz y voto en ese momento, en esa oportunidad, para participar y dar sus puntos de vista acerca de algún tipo de problemática que estuviese surgiendo por alguna circunstancia y qué soluciones deberían llevarse a cabo para resolverla. Entonces, siempre los pueblos han luchado por la fraternidad y siempre ha habido otra parte contraria dedicada a separarnos entre las naciones y las poblaciones. E inclusive ese concepto tampoco es novedoso. El divide y vencerá es más antiguo que el Imperio Romano. ¿Entiendes? Y es ahí donde se ve la importancia en un momento dado que cuando existe una cohesión y una unión en las poblaciones, se solidifican las relaciones entre ellas. Porque a pesar de las grandes distancias que existen entre capitales de estas naciones, estamos todos unidos en un mismo territorio. Todos pisamos un territorio que pertenece a otra parte de ese territorio. Y es así, porque de esa manera fue que poblamos el mundo. Hecho este preámbulo, debo dar las gracias enormemente al privilegio que me ha brindado la Junta Directiva de la Asamblea Nacional,
dignamente representada por el presidente y diputado Jorge Rodríguez Gómez, el primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidente, señora María Alejandra Hernández, y junto a todos estos señores mencionados, a su secretario José Omer Molina, también dando las gracias a otra persona que me dio este privilegio de este espacio, que ya tengo más de un centenar de programas grabados. Eso es algo que me ha hecho sentir muy unido y muy ligado a la evolución y el bienestar de la sociedad venezolana, manifestando mis preocupaciones, manifestando mis deseos de cohesión entre nosotros y que reine la paz y la armonía de manera permanente entre nosotros. Me refiero al agradecimiento al director general de la Oficina de Participación Ciudadana, ciudadano José Perales. Dicho esto, tal cual mencioné, el tema del programa de Venezuela, un país para querer en el día de hoy, se llama el poder del diálogo. Y ello me motiva que, haciendo un seguimiento a la difusión de noticias aceleradamente divulgadas a través de los medios conocidos, notamos aquellos que hacemos ese seguimiento en el mundo siempre cambiante, situaciones de inestabilidad cada vez mayores. Las sociedades enfrentan múltiples crisis interconectadas, creando brechas en la paz, la confianza y la gobernanza necesarias para el desarrollo de toda la nación y de toda la sociedad con ella. La necesidad del diálogo en búsqueda para la cooperación y la solidaridad es cotidianamente patente. Y estos conceptos se enlazan con la relación histórica que tiene el Congreso de Panamá, el Congreso Anfictiónico. Y sigue siendo el diálogo intersocial la forma más eficaz para alcanzar el entendimiento, fomentar la comprensión, reactivar la confianza recíproca, eliminar la discriminación y los prejuicios, para fortalecer las relaciones entre los grupos sociales y sus diferentes visiones sobre los hechos y situaciones actuales. Los diálogos entre los opositores circunstanciales, sean estos de una parcialidad u otra, promueven la coexistencia pacífica basada en el respeto mutuo, el apego a las directrices constitucionales, sirviendo de puente para encontrar en su medio las soluciones comunes a la hora de abordar los retos presentes. Las dinámicas sociales implican luchas que empiezan por las partes ideológicas, y ellas generan sentimientos, acciones y reacciones en las personas que están involucradas en ellas. Y esto es inevitable porque es inherente a la naturaleza humana de que ese tipo de comportamiento exista. Lo ideal es que se llegue a un entendimiento para el beneficio colectivo que hayan producido estas ideologías, esos objetivos, y que la sociedad siga en un ritmo de progreso continuo, sin que se produzcan las brechas que interrumpan ese progreso que todos deseamos. Todo lo cual contribuye a crear una atmósfera, gracias al diálogo, destinada a mantener las condiciones necesarias para el desarrollo y el progreso, cuyo objetivo, en última instancia, están orientados para el bienestar de toda nuestra sociedad y su muy merecida paz existencial. Ahora bien, estamos tratando el tema a nivel de nuestra sociedad venezolana, pero como hacía la observación al principio, ese diálogo debe ser permanente entre las naciones que se encuentran ahorita enfrentadas por razones ideológicas, por problemas que han llegado a los extremos de producirse los conflictos que han sucedido y están sucediendo hoy en el mundo entero. En Venezuela, el país para querer, nuestra sociedad está intrínsecamente conformada de manera característica o natural por las dinámicas interculturales que, conservando sus identidades únicas, nuestras identidades únicas, son compartidas cotidianamente. Ahí hago una breve referencia a la ancestría de la formación del país y de la unión que ha existido por voluntad divina, lo atribuyo de esa manera, a esas tres etnias que se dieron lugar en este territorio. Los que estaban acá, los pobladores que llegaron primero a este territorio, nuestros indígenas,
los que llegaron posteriormente, nuestros antepasados europeos, y los que fueron traídos en el interín de ese proceso tras el descubrimiento de este territorio a los hermanos que llegaron del África. Nuestro patrimonio colectivo está formado por nuestra mezcla de esas culturas ancestrales y la ineludible idiosincrasia producto de ella. Los venezolanos somos algo muy particular indiscutiblemente, pues pasamos de ese tránsito permanente del medalaganismo al entendimiento con el otro, la búsqueda continua de la individualidad, junto a no estar de acuerdo a la primera ante cualquier propuesta cuya apariencia a priori pudiera ser muy buena. Es decir, nosotros nos abrimos al diálogo, nosotros nos abrimos al entendimiento. Hay un aspecto fraterno antes de que ese fenómeno se produzca, que sabemos a quién pertenecemos, en dónde vivimos, en dónde hemos nacido, en dónde hemos evolucionado. Pero a pesar de todos esos elementos que coexisten con nosotros a lo largo de nuestra vida, cuando se nos hace una presencia de una propuesta, por muy buena que aparezca, por un momentico, vamos a ver si esto nos es conveniente a nosotros. Y eso también forma parte de la naturaleza del ser humano. No es fácil el aceptar los cambios. Hay un rechazo innato al cambio que pudiera producirse o que pudiera llegar a producirse en un momento dado en toda sociedad. Y es una reacción muy natural de nosotros los seres humanos de, un momentico, cuidado, yo estoy acostumbrado a esto, vamos a ver qué es lo que nos están proponiendo. Y tenemos esa sagacidad innata de nosotros los venezolanos, aparte sumada a la experiencia, porque muy bien reza el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, de que toda propuesta, toda iniciativa que esté orientada en alguna forma a un cambio debe ser muy bien pensada antes de que ésta comience a producirse. Con esto quiero decir que tiene que haber para todo el mundo en cualquier cambio. Y eso es necesario, porque no vivimos solos, no coexistimos solos en una sociedad. Estamos, en mi forma de ver, agradablemente destinados a vivir todos en paz en este territorio y en esta sociedad, y debemos trabajar todos por ella, hacer revisión de lo que ha sucedido, qué errores se han cometido, tenemos la capacidad para enmendarlos y para no repetirlos. Tenemos que ser muy selectivos a la hora de tomar las decisiones, porque las decisiones que uno toma rigen la vida que uno lleva a nivel individual. Cuando las decisiones son de tipo colectivo, ya la influencia ya es algo muchísimo mayor. Pero esa característica nosotras de los venezolanos tenemos el apego a nuestras costumbres, el deseo del avance hacia el progreso por todos compartido, la muy genuina generosidad y la tendencia al trato afectuoso con a los apenas conocidos. Así, entre otras cosas, somos los auténticos venezolanos, querendores de nuestra cultura y sus tradiciones, apegados a las buenas cosas de la vida, el holgorio que nunca nos puede faltar, y abiertos a integrarnos a los avances de todo tipo y al aprendizaje de los conocimientos provenientes de otras culturas. Sí, todas las culturas han llegado a Venezuela, todas las ideologías, las tendencias. Y en la época del Libertador, aquellos que lo rodeaban a él vivían las mismas experiencias que vivíamos nosotros en el presente. Es decir, que no se han producido verdaderamente cambios en el comportamiento de nosotros los seres humanos. Si bien podemos llegar al entendimiento y la coexistencia pacífica en una sociedad y entre naciones, también está demostrado que puede suceder lo contrario, desafortunadamente. Razones todas las anteriores a las que acabo de exponer, por las cuales no deberá nunca permitirse entre nosotros la implementación del mensaje del odio
el habla o la expresión que denigra a una persona, personas en base a una afiliación en un grupo identificado por atributos tales como raza, etnicidad, género, orientación sexual, religión, edad, discapacidad física o mental, entre otros. Con esto entramos en la primera parte del receso. Gracias por su amable atención. Les doy una vez más la bienvenida. El productor modesto de este programa, Ángel Méndez Ortiz, dando ahorita a continuación al tema que hemos venido tratando en la primera parte del programa. Sí, finalizaba la parte anterior del programa con el mensaje del odio. Eso es algo que debe ser erradicado en toda sociedad, en toda nación. Son esfuerzos cotidianos, continuos y constantes para que ellos no produzcan los resultados nefastos que en mayor o menor grado, dependiendo del nivel de atención, todos sabemos qué es lo que puede ocasionar. Haciendo notar que el lenguaje del odio típico involucra epítetos e insultos, declaraciones que promueven estereotipos y un habla intentada para incitar odio o violencia contra algún grupo. El lenguaje del odio también puede incluir representaciones y símbolos no verbales. Por ejemplo, la esvástica nazi, de la cual hablaré hacia el final del programa de hoy, y la pornografía, las cuales han sido considerados como lenguaje del odio por una variedad de gente y grupos. Los críticos del lenguaje del odio no solamente argumentan que esta causa daño psicológico a las víctimas y daño físico cuando incita a la violencia contra ellas, sino también socava la igualdad social de las víctimas. Esto es particularmente cierto, claman ellos, porque los grupos que comúnmente son los objetivos de tal lenguaje han sufrido históricamente de la marginalización y de la opresión social. Por lo tanto, el lenguaje del odio plantea un reto para las sociedades modernas, entre las cuales los venezolanos nos encontramos, las cuales estamos comprometidos con ambos, la libertad de expresión y la igualdad social. Entonces se darán cuenta que siempre hay un sector en toda la sociedad, inserto en toda la sociedad, que fomenta este tipo de situaciones. Pero el origen de ese comportamiento es plenamente conocido por las ciencias sociales, porque la humanidad ha sido estudiada a través de los siglos. Única y exclusivamente se ratifican los hallazgos de esos comportamientos en el presente. E insisto, también forma parte de la naturaleza humana. Es decir, cuando nosotros no recibimos tempranamente lo que necesitamos y lo que necesitamos para nuestro progreso, nuestra seguridad en esa etapa tan dura que es la infancia, se van a producir resentimientos tarde o temprano hacia aquellos en principio que no proveyeron de aquellas necesidades que cuando infantes tuvimos todos. Y luego ello se va a proyectar a nivel social. Se va a buscar la catarsis de ese malestar creado en ese principio de la vida contra otros sectores. Y como inevitablemente crecemos tremendamente rápido, aceleradamente rápido como sociedad, es inevitable la competencia para poder lograr sobrevivir como todos merecemos. Aquellos sectores que no han tenido lo que han debido tener en el principio de sus vidas, se unen intuitivamente o instintivamente con aquellos que tampoco obtuvieron esos beneficios que todos merecemos. Es auténtico ese refrán también que dice Dios los cría y ellos se juntan. Pues. Entonces, este tipo de gente son los que fomentan ese mensaje del odio que debemos eliminar en la sociedad. Pero la corresponsabilidad existe en un principio en saber la obligación que como padres, y ayer se celebró el Día de los Padres, vaya a aquellos que son padres entre mis seguidores
y obviamente las que también son madres, mis mejores deseos por ellos en sus respectivos días y a lo largo del tiempo. Sí, por lo tanto, el lenguaje del odio plantea un reto para las sociedades modernas, en las cuales estamos comprometidos con ambos, la libertad de expresión y la igualdad social. Esto es una característica que ha tenido el proceso bolivariano, la igualdad social. Ese fue el primer motivo del proceso de la revolución bolivariana, la igualdad social. Porque sí, hubo un lenguaje del odio que separó a nuestra sociedad en otras etapas ante este proceso revolucionario que hoy llamamos la revolución bolivariana. No obstante, hay un debate en curso en aquellas sociedades si o cómo el lenguaje del odio debería regularse o ser censurado. La posición liberal tradicional acerca de este tipo de lenguaje es el permitirlo bajo los auspicios de la libertad de expresión. Ojo con esto. A pesar de que aquellos que adoptan esta posición reconocen que la naturaleza odiosa del lenguaje del odio, ellos mantienen que la censura del Estado es una cura y que a veces causa más daño que la enfermedad de la expresión fanática. Ahí tocamos otro tema que es el fanatismo. El fanatismo en sí, per se, es ignorancia. Es gente que busca soluciones simplistas a problemas que son verdaderamente complejos. Y siempre tratando de evadir la responsabilidad o la corresponsabilidad directa o indirecta que ellos han tenido en ese conflicto que se ha creado. Se teme que en el principio de censura conducirá a la supresión de otras expresiones importantes, impopulares, pero sin embargo legítimas, tal vez aún la de las críticas al gobierno, la cual se considera que es vital para la salud política de la democracia liberal, argumentándose que la mejor forma de contrarrestar el lenguaje del odio es demostrar su falsedad en el mercado de las ideas. Sí, cuando nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se habla de la coparticipación de la sociedad, de la opinión de la sociedad en todo momento dado, ahí tenemos los venezolanos un respaldo enorme en ese faro de orientación de comportamiento que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a mi humilde entender, habiendo estudiado las constituciones de Venezuela, programas que ya estuve anteriormente en este espacio, ha sido la mejor constitución que hemos tenido hasta el presente. Que merezca por las necesidades sociales, las dinámicas sociales, que hayan ciertas modificaciones en los artículos de ella, eso es totalmente inevitable y totalmente aceptable. Porque así es que marchan todas las sociedades en el mundo. Siempre se van a presentar un nivel de inconvenientes y siempre va a que reunirse a través del diálogo, y ahí la importancia del diálogo, el tema de hoy, para que puedan seguir avanzando las sociedades. Y hay que demostrar la falsedad del mercado del mensaje del odio. ¿Y cómo lo vamos a demostrar nosotros? Uniéndonos a través de ese conglomerado de experiencias históricas que tenemos, que hemos logrado vivir años en verdadera paz dentro de la República, a sabiendas que en toda sociedad siempre hay un grupo de gente que no se han adaptado a las normativas de las sociedades modernas, que tantas luchas y dificultades y dolores de cabeza nos han costado a todos para poder coexistir pacíficamente, pero es necesario que sigamos trabajando por este tipo de ideales. Los proponentes de la censura, por otra parte, argumentan típicamente que la posición liberal tradicional asume incorrectamente la igualdad social de las personas y los grupos en una sociedad y descuidan el hecho que ahí hay grupos marginalizados, quienes son especialmente vulnerables a los males del lenguaje del odio. Argumentan ellos, no es solamente una expresión de ideas, sino también de medios efectivos para subordinar a sus víctimas socialmente.
Es decir, si uno pierde la sensibilidad social de que unos todos en el presente estamos en el mismo nivel, mucho menos se justifica que podamos emplear un mensaje discriminatorio contra aquellas personas. Eso no pertenece a una sociedad civilizada. Hay que tratar de ver qué fue lo que los llevó a ellos a estar en un tipo de posición y cómo podemos hacer nosotros, sobre todo aquellos que tienen las directrices elevadas políticamente, para poder atender esas necesidades sociales. Esa atención a las necesidades sociales ha sido un elemento permanente en el proceso bolivariano. Yo soy testigo directamente del interés que ha tenido el gobierno bolivariano en ciertas áreas ministeriales para llevar bienestar a la sociedad de aquellos que habían estado marginalizados, separados, apartados, excluidos por culpa del mensaje del odio. Cuando estos mensajes están orientados a las minorías históricamente oprimidas, el lenguaje del odio no es meramente insultante, sino también perpetúa su opresión, causando a las víctimas, a los perpetradores y a toda la sociedad a internalizar los mensajes odiosos y actuar respectivamente. Entonces fíjense lo maleable que es la mente del ser humano. Si estamos expuestos continuamente a un mensaje positivo, nosotros viviremos y transmitiremos ese mensaje positivo. Si estamos expuestos continuos y continuamente expuestos a un mensaje negativo, vamos a terminar transmitiendo esa negatividad en nuestro comportamiento. Y ahí, ¿qué sucede? La separación de la sociedad. Se crean las brechas que mencionaba anteriormente. Se crean las dificultades, se crean los problemas. Y mientras dedicamos un tiempo a solucionar ese tipo de circunstancias, no avanzamos ni progresamos, ni estamos verdaderamente tranquilos. Entonces, he ahí una directriz que debemos asumir los venezolanos, los que vivimos en esta sociedad, en esta belleza del territorio, plasmado de bellísimas mujeres, de bellísimas personas, para que jamás podamos tolerar la inserción, la introducción en nuestras mentes y en nuestro comportamiento de un mensaje negativo que se revertirá sin duda alguna, no solamente en el cual que lo proyecta, sino que lo recibirá en un momento dado como un rechazo también. Las víctimas del lenguaje del odio no pueden entrar en el mercado abierto de ideas como iguales participantes para defenderse a sí mismos, porque el tal lenguaje en conjunción con un sistema más amplio de igualdad y discriminación injusta cargan a las víctimas silenciándolas efectivamente. Eso existe en aquellas sociedades donde hay unas verdaderas tiranías y unas directrices que quieren mantener subyugado a un pueblo, a una nación, a una sociedad al capricho de ellos. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Por fortuna, en Venezuela, el país para querer, contamos con una constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 99, con leyes diseñadas para restringir el lenguaje del odio. Y es ahí lo que nos ha permitido a nosotros, a pesar de las circunstancias tan severas que hemos experimentado recientemente desde el principio de año al presente, a que nos mantengamos en paz, demostrando la madurez que hemos alcanzado como sociedad, como pueblo y como nación los venezolanos. Había hecho mención de la esvástica en una parte anterior, en uno de los párrafos leídos. Para aquellos que no la conocen, es una cruz equilátera con los brazos doblados de ángulo recto, todos en la misma dirección de rotación, usualmente en sentido horario, y ha sido un símbolo de prosperidad y buena fortuna, ampliamente distribuido en el mundo antiguo y moderno, y la palabra deriva del sánscrito, significado conducente al bienestar. Fue un símbolo favorito en las monedas de la antigua Mesopotamia.
En Escandinavia, en sentido de rotación a la izquierda, era el signo del martillo del dios Thor. La tal cruz apareció en los tempranos artes cristianos y bizantinos como la cruz gammata, unidas a una base común. Y ella también ocurrió en Sur y Centroamérica, entre los mayas, y en Norteamérica, principalmente entre los navajos. Estoy hablando de las tribus, de los pueblos originarios de esos territorios. En la India, la esvástica continúa siendo el símbolo auspicioso usado por los jainas hindúes y los budistas. Entre los primeros el emblema del Tirthankara, el séptimo santo, y también se dice, para recordarle a sus oradores por los 4 brazos, las 4 posibles lugares de renacimiento en el mundo animal o el de las plantas en el infierno, en la tierra o en el mundo espiritual. ¿Por qué hago mención de esto? Porque un símbolo con los significados que he explicado, en la década de los años 30 hasta finales de 1945, se empleó contra un sentido totalmente contrario. Excepto los budistas, los grupos mencionados usaban la esvástica para marcar las páginas iniciales de su libro de contabilidad, sus límites, las puertas y las ofrendas, haciendo una clara distinción entre la esvástica derecha, la cual se mueve en sentido horario, y la esvástica izquierda. La primera se considera un símbolo solar e imita la rotación de sus brazos en el curso diario tomado por el Sol, en el cual en el hemisferio norte aparenta pasar desde el este, luego el sur, hacia el oeste. Al contrario, la segunda, también llamada saufástica, más frecuentemente significa la noche, la terrorífica diosa Kali y las prácticas mágicas. Entonces, son símbolos milenarios destinados a representar un significado para aquellas poblaciones que los adoptaron como sus guías de comportamientos sociales y espirituales. Pero por otra parte, en la Alemania nazi, de Hakenkrause, la cruz gamada en alemán, con sus brazos oblicuos girados en sentido horario, se convirtió en un símbolo nacional. Y en 1910, Guido von List, poeta e ideólogo nacionalista, sugirió la esvástica como un símbolo para todas las organizaciones antisemíticas. Y cuando se formó el Partido Nacionalista Socialista en Alemania, entre 1919 y 1920, ese símbolo fue adoptado. Entonces, esta parte de este pequeño párrafo que acabo de mencionar está relacionado con el poder de las ideologías. ¿Cómo es posible que algo que ha debido respetarse como un símbolo de augurio, de buena fortuna, de crecimientos espirituales, de cohesión social, pudo ser usado para provocar una guerra, como la Segunda Guerra Mundial? Que por fortuna en septiembre 15 de 1935, la esvástica negra en un círculo blanco sobre un fondo rojo se convirtió en la bandera nacional de Alemania, y el uso de ese símbolo finalizó en la Segunda Guerra Mundial con la rendición de la Alemania nazi en mayo de 1945, y desafortunadamente la esvástica aún es favorecida por los grupos neonazis. Entonces hemos tocado y abordado temas de alta importancia social y de cómo puede ser una ideología cambiada de una forma de guía espiritual y de bienestar para toda una población de una nación a un símbolo empleado con otra finalidad. Esto da bastante que pensar, porque el comportamiento de los seres humanos es algo digno de estar mantenido bajo observación en todo momento. Confiando que hayan sido de utilidad y de interés las ideas, los temas que he tratado para la orientación y el bienestar de nuestra patria, debo darle antes de la despedida del programa de hoy nuevamente las gracias a Somos Asamblea Radio, y tenemos nuestra plataforma de transmisión, la cual es seno.https://seno.fm/radio/. Estamos en el canal de YouTube, Somos Asamblea Radio.
en las redes sociales, en Instagram y TikTok, como @Poder y Leyes, y en Facebook, Participación Ciudadana. Y nuevamente, las enormes gracias al privilegio que me han concedido para que este programa, Venezuela, un país para querer, llegue a ustedes, por la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, representada por los ciudadanos, señores y señoras diputados, respectivamente, presidente Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, secretaria María Alejandra Hernández, subsecretario José Homero Molina, y en la casa, en la Oficina de Participación Ciudadana, una vez las gracias a nuestro director general, licenciado José Perales, y en la producción de este programa, Venezuela, un país para querer, que mucho los quiere ustedes, Ángel Méndez Ortiz. Les deseo lo mejor del inicio de la semana. Ya sabemos las sugerencias que he dado para que nos mantengamos los venezolanos cada vez más unidos. Es fundamental, mandatorio, sine qua non, que le demos una lectura a cualquier tema que figura de manera resumida y en base en los pies de página en manera más ampliada en las fuentes primarias al diccionario de la historia de Venezuela. Es una obra creada por la Fundación Polar, una maravilla. Y antes de concluir el programa, tuve el honor, enorme honor, de estar presente en una charla dictada por el general Pompeyo Torrealba, quien fue una de las personas que acompañaron a nuestra presidenta encargada, la licenciada Delcy Rodríguez, junto al otro equipo que representó dignamente las aspiraciones legítimas del gobierno venezolano para la protección de la patria ante la Corte Internacional de Justicia en el tema del Esequibo. Es impresionante cómo una persona como el general Pompeyo Torrealba ha dedicado parte de su vida a investigar en profundidad todo lo relacionado con el tema del Esequibo. Ha hecho obras escritas y un libro llamado Tras el centenar del despojo del territorio del Esequibo. Es una lectura altamente recomendada porque el territorio Esequibo es nuestro. Ya estamos más cerca de que se emita una decisión en la Corte, ya la posición de Venezuela firmemente está establecida y el Esequibo es nuestro y así lo será de por vida. No solamente para las personas que vivimos en el presente en este territorio, sino para todas aquellas personas que en el futuro serán los venezolanos que tendremos esa tierra y ese territorio a nuestra disposición para nuestro bienestar y existencia social. Me imagino que estamos cada vez más cerca de darnos un baño en el río Esequibo. Eso sí, deberemos tener cuidado con los tembladores y con las pirañas que hay en ese río silvático. Pero el territorio es una belleza. El territorio es una belleza. Y el general Pompeyo Torrealba llevó una estatua del Libertador y la colocó en una roca masiva, inmensa, para que ahí estuviera presente ni más ni menos quien nos legó esta patria junto con aquellos que también lucharon por ella, nuestro libertador Simón Bolívar. 1.000.000 de gracias por la atención y el buen provecho, el abrazo afectuoso y el estímulo de bienestar para todos. Gracias muy amablemente.